Ya lo anunciamos, está con nosotros Juan Arias. Él es candidato a la alcaldía de Ibarra por la lista 62, 33 y 25. Muévete, Imbabura. A la pregunta ¿quién es Juan Arias? Él indica: soy un profesional, empresario y activista ibarreño, ingeniero en comercio internacional, especialista en marketing digital, geopolítica y relaciones internacionales. Soy, como tú, un ciudadano con el propósito de impulsar la transformación económica, social y en seguridad que necesita Ibarra. Su experiencia del sector privado y el emprendimiento en la cooperativa de ahorro y crédito CAPMU. Conocedor de la transformación digital que mueve el mundo, fundó la agencia Purple Marketing para ofrecer servicios de promoción y comercialización online. En la pandemia 2020 creó Velo Eco Entregas para fomentar la economía colaborativa. En el 2021 materializaron nuestro compromiso empresarial con la movilidad sostenible y el impulso económico local a través de la bicicleta. Crearon la escuela ATV en el proyecto de acupuntura urbana Pump Track del Parque Industrial. Como parte de nuestro compromiso, dice, con la movilidad sostenible, creamos nuestra escuela ATV con el proyecto de acupuntura urbana Pump Track del Parque Industrial. Tiene una gran experiencia en activismo ciudadano, activismo político digital ciudadano. Conoce de cerca por qué le interesa el desarrollo social, temas que ya vamos a tratar. Un deportista y persona de alto rendimiento, tiene más de 25 años de experiencia como ciclista de alto rendimiento en BMX, cross country, downhill, 4X y enduro. Fue capitán de la selección de baloncesto del Colegio Sánchez y Cifuentes en el 2017 y representó a Imbabura en eventos nacionales y a Ecuador en el Panamericano de downhill en Venezuela en 2008. En el 2019 participó en la organización del Campeonato Nacional de Enduro y fue campeón nacional en Enduro E2. Conforme con esta rápida línea gráfica de su vida, de su biografía, mi estimado invitado Juan Arias, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias a Radio de la Luna por el espacio, a las amigas, amigos también que nos escuchan en este momento por las redes sociales o mientras van a su trabajo por el dial, ¿no? Nuevamente gracias. Bueno, conforme con lo que acabo de leer. Sí, bueno, ¿falta algo? Un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos hecho y pues sin duda el deporte ha sido una transversalidad en mi vida. Dentro del proyecto de ciudad también creemos al deporte como un reactivador de la economía, como un cohesionador social y pues es parte de lo que se vendrá haciendo, ¿no?, en ese proyecto y visión de ciudad que tenemos. No falta nada entonces. No, todo está bien. Ahora, ¿qué le movió para tener todo este bagaje de conocimiento y que ahora lo está tratando de poner al servicio del pueblo cuando está buscando la alcaldía de Ibarra? Bueno, principalmente soy un profesional joven, un ciudadano que siente las problemáticas que atraviesan el cantón. Creo pues en esa urgencia de una necesidad de darle un orden, por ejemplo, a la economía de la ciudad y también desde esta experiencia que tengo en torno a la geopolítica, las relaciones internacionales, he venido haciendo opinión en torno a lo que pasa en el país, lo que pasa en la ciudad y pues no he estado haciendo o no he hecho una participación política electoral, pero sin duda siempre hemos estado haciendo opiniones en torno a esas características, ¿no?, pues de cómo transita, ¿no?, el caminar a nivel país, insisto, a nivel de la ciudad. Hemos hecho una posición importante en torno al activismo. Creemos, por ejemplo, en los medios alternativos de transporte y en este proyecto de ciudad nosotros planteamos lo de fondo, ¿no?, cómo optimizar el transporte público en la ciudad, es responderle a 130,000 usuarios que tenemos al día en Ibarra. Emprendimientos, no olvide también que ahí tengo algo de emprendimientos. Sí, soy... ¿Cuál ha sido la más difícil de este tipo de emprendimientos? Bueno, yo creo que siempre emprender será complejo, ¿no? O sea, sin duda entendamos que este acceso a crédito es complicado en el país, es costoso, en una economía dolarizada aún más complica y pues muchos emprendimientos terminan haciendo únicamente trabajos de subsistencia, ¿no? Y pensar que 3 de cada 100 emprendimientos se mantienen sobre los 2 años. Eso es una
cifra compleja en el país, pero sin duda creo yo, más allá de lo difícil, algo que me ha llenado mucho es este emprendimiento que empezamos con 2 amigos en época de pandemia, que es Velo Ecoentregas. Pues la mensajería en bicicleta, fue interesante cómo despuntó, ¿no? Pues post pandemia. Y ahí pues el gran desafío fue un componente tecnológico que permita pues automatizar, modernizar y también hacer más eficientes, ¿no? esta recepción y entrega de pedidos. Lo dejé hace ya un año, un poco más. He estado involucrado fuerte en el tema de la bicicleta, montamos esta escuela de ciclismo. Tenemos un proyecto interesante en torno a la acupuntura urbana, es en el Parque Industrial de Ibarra, y pues es una apropiación del espacio público, se le sostiene por medio de la escuela, y eso también me ha permitido, voy 10 años trabajando en esta economía en torno al turismo. Tenemos proyectos importantes en la Loma de Guayabillas, en el Sendero Gallorumi. Este es un espacio, un chaquillán limítrofe entre Angochagua y La Esperanza, y pues lo otro, pues lo del Parque Industrial, ¿no? que ha permitido tener ahí una apropiación interesante. Es también generación de actividad económica, y pues pensando en esta problemática de la inseguridad permite, ¿no? que la gente esté visitando el espacio, y eso hace que pues la gente que puede estar en estas cuestiones complejas, ¿no? de la drogas, de alcoholismo o siendo pues un tema ahí de robos, ya no visite estos lugares, ¿no? al tener el tráfico de gente, de carros, de personas. Bueno, Juan Arias tiene un legado de parte de su familia en lo que a servicio político o participación política se refiere. Usted trabajó antes en los mejores días, según usted mismo, en la Revolución Ciudadana. Ha impulsado el debate político y geopolítico, defendiendo principalmente estos argumentos en el marco de la ciudadanía digital. Sí. ¿Qué es lo que le movió para entrar con esto y cuáles son sus... la línea que viene? ¿Cuál es? Usted es heredero, me dice, pero del pensamiento de izquierda, ¿no? Sí, yo tengo una postura de izquierdas. Creo yo que si pensamos en el proyecto de la Revolución Ciudadana, ¿no? A lo que tenemos ahora, creo que el país ha retrocedido. Pensar únicamente en las estadísticas, ¿no? Ipsos hace unos meses publicó una encuesta donde el 90% de los ecuatorianos piensan que estaremos peor en los próximos 6 meses, ¿no? Es un escenario similar a finales de los 90, del feriado bancario, y pues creo yo que eso marca cómo se ha venido gestando desde el gobierno central, ¿no? La política pública, desde el propio gobierno de Moreno. Recordar en la pandemia, por ejemplo, en Guayaquil, cómo se enterraba a la gente o se llevaba a la gente que moría a causa de la pandemia, ¿no? Se desbarató, fundas, ¿no? Se desbarató de una u otra forma el aparato de la salud pública con recortes presupuestarios. Lo mismo ha pasado con la educación. Miren, 90,000 jóvenes del año pasado en el país no ingresaron a educación superior, institutos, universidades. Eso agudiza este resquebrajamiento del tejido social, pues que se traduce en la inseguridad, ¿no? Que es víctima del país. Gracias a Dios, Imbabura creo yo que está aún en números manejables. Tenemos 4 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Si comparamos con Esmeraldas, con Manabí, con Guayas, superan los 50, 60 asesinatos. Entonces, sin duda vemos ahí que hay una desconexión del Estado central. Por eso nosotros lo que hemos hecho una reflexión, no podemos dárnosla como otras candidaturas a expertos en seguridad, cuando el problema es estructural. Si no hay acceso a trabajo, si no hay acceso a crédito, creo yo que se seguirán agudizando esos problemas. Y lo otro pues es darle un modelo de gestión a los espacios públicos. Sin duda el propio gobierno del expresidente Correa demuestra que la inversión social es un generador de economía, un generador de bienestar, es responder deudas sociales históricas, así que creo yo que siempre será la virtud pues sacar esas lecciones positivas que nos dejan, ¿no? Se tuvo que aliar 62, 33, 25 bajo el Muévete Imbabura para que Juan Arias diga, sí, yo le entro. Sí, bueno, yo vengo auspiciado por Somos Libres, que es de Santiago Garrido, un hombre de trabajo también. En su momento militó en la Revolución Ciudadana y pues es una persona que ha trabajado, tiene un trabajo importante en la ruralidad, y pues ahí es donde se llegó a ese gran acuerdo. Pero lo principal del proyecto Muévete Imbabura, Lista 62, es que replantea la forma de entender a la política, más allá de los partidos, como una respuesta cantón, parroquia, provincia, donde no las posturas ideológicas no nos permitan distanciarnos, sino más bien llegar a un acuerdo político en democracia, y principalmente responderle a cada cantón, ¿no? Y a la provincia en su conjunto. Usted como joven, ¿qué es? ¿Cómo sueña Ibarra?
Mire, yo creo que más allá de la juventud, necesitamos pensar ciudades sostenibles. Caso contrario, nos estamos acercando al año 2030, punto de no retorno, y pues las ciudades empezarán a tener más complejidades. Si revisamos datos estadísticos de la CEPAL, en 2050 tendremos el 80% de la población viviendo en las zonas urbanas de las ciudades. Hay una migración desde la ruralidad hacia los centros urbanos, y ahí pues necesitamos tener unas respuestas tangibles. Es decir, si seguimos pensando las ciudades en torno al automóvil privado, creo yo que faltarán ciudades, faltarán calles. Por eso nosotros insistimos, no se puede seguir pactando con otras administraciones, candidaturas hoy que quieren regresar, lo han hecho con pequeños grupos de poder. Necesitamos responderle a esos 130,000 personas que utilizan el transporte público todos los días. Pensamos, por ejemplo, en la bicicleta pública, es darle una opción diferente de transporte a más de 40,000 jóvenes, adolescentes que transitan entre escuelas, colegios, universidades, institutos. Pensar que Ibarra es, por ejemplo, un centro universitario de toda la provincia. Mucha gente de los diferentes cantones viaja a esos centros de estudios que están en nuestra ciudad. Necesitamos ahí pues darles esa opción de movilidad, pero lo más importante es cómo reactivamos la economía para que toda esa oferta de profesionales que tenemos año a año no piense únicamente en migrar Quito, Guayaquil, Cuenca o incluso fuera del país, porque claro, la provincia y pues Ibarra, pese a ser la capital, no te da esas oportunidades, ¿no?, de desarrollo en las diferentes áreas de profesionales. Así que ese también será uno de los componentes esenciales, cómo poder tener ahí un trabajo. Y lo principal, creo yo, es que la academia participe, la sociedad civil lo mismo, para que permitan y ellos sean los protagonistas del ejercicio de la política pública. Las autoridades estamos para tomar decisiones de fondo, no podemos seguir pensando únicamente en las próximas elecciones. Necesitamos resolverle a las presentes y futuras generaciones para una ciudad que primero construya también institucionalidad. No sé si usted coincide conmigo, los amigos radioescuchas también. Si no tenemos procesos de institucionalidad que potencien las cosas positivas que sin duda hay en cada administración que antecede, creo que no se va a avanzar, ¿no? Porque se va a seguir reinventando y pues refundando las ciudades, las parroquias y las provincias. Esto ha pasado, esto está años atrás, y querer proponer una institucionalidad en 4 años de administración tampoco creo que es lograble, ¿no? Es difícil, pero sin duda es el gran desafío. Sí. Caso contrario, fracasaremos. Yo creo que el estado de bienestar europeo es un ejemplo de esa acción de ejercicio de política pública. Mire lo que le ha pasado al país, es el ejemplo, ¿no? O sea, un gobierno de Moreno que planteó una consulta popular que resolvía todos los problemas, hoy nos ha dado cuenta de que más bien se han agudizado. Un gobierno que no tiene capacidad de credibilidad plantea nuevamente una consulta popular y pues veremos los resultados. Y lo mismo pasa en proyectos macro que se han dejado pues abandonados, porque claro, no hay una continuidad de lo positivo. Sin duda pueden haber esas discrepancias filosóficas, ideológicas, pero se necesita tener la mentalidad y sobre todo, creo que yo, la madurez política para avanzar lo positivo. Eso haremos de nuestra administración. Mire, proyectos interesantes que ha hecho esta administración en cuanto a salud, a un trabajo con grupos prioritarios. Los continuaremos, no necesitamos ni siquiera cambiarlos del nombre, porque creo yo que eso será o permitirá pues fortalecer todas esas cosas y esas acciones, ¿no? Lo otro, pues tomaremos decisiones de fondo. Mire, tenemos ahí en el mercado Amazonas una respuesta inconclusa, víctima de la demagogia, nuestros comerciantes, de la improvisación. Ibarra tiene abandonados ahí cerca de $10 millones, 7 años. En esta crisis, créame que eso realmente es complejo, es no dolerse del recurso municipal. Así que son las acciones puntuales que nosotros las tomaremos. Ya vamos a tratar de estos temas, Juan. Cerremos esta parte con la siguiente pregunta. Todos, usted, yo, todos somos o tenemos el derecho de ser electos y elegir. Pero ¿quién decide es el pueblo? ¿Quién decide es la ciudad? ¿Usted cree que Ibarra, por ejemplo, está culturalmente preparado para dar un voto informado principalmente? Es el gran desafío, ¿no? Y no de Ibarra, es de la democracia. Por eso yo creo en la comunicación. O sea, sin duda el papel y el rol que juegan ustedes es fundamental para la construcción de una opinión pública informada. Ustedes manejan pues esa opinión y yo creo que ahí es clave que se puedan generar estos espacios, no solo en elecciones. O sea, el objetivo también de nuestro proyecto de ciudad
es no discutir Ibarra para el 5 de febrero. Necesitamos sentar las bases de que un proyecto diferente, alternativo, que también le invite a la clase política a tener un gran acuerdo, porque aquí al final no ganan los partidos, no ganan los candidatos, gana la ciudad, gana el cantón, así que es lo que nosotros estamos impulsando. Nuestra campaña, mire, ha sido de generar una conciencia ciudadana. No hemos regalado una funda de caramelos, por ejemplo, en Navidad. Si nos fijamos, las candidaturas de siempre que hoy quieren regresar, pues vestidos de experiencia, se han dedicado a las dádivas, a los regalos, a tratar de seguir comprando la conciencia. Sin duda hay un modelo de política clientelar, donde va a la ruralidad, entregan millón cosas, prometen muchas cosas, y también es lo que se siente el momento que hemos caminado. Vamos 3 meses caminando puerta a puerta, persona a persona, y la gente no confía en la política, no confía en el político, y va únicamente el 5 de febrero a votar por tener un carnet. Sí, por tener un documento, un certificado que le permita hacer sus trámites. Ese es el gran desafío de los actores políticos que tenemos hoy en día. ¿Cómo le devolvemos a la gente la confianza? ¿Cómo le motivamos pues para que pueda comprometerse con las diferentes posturas que tenemos, las diferentes tesis de ciudad, de provincia? Creo yo que ese será también uno de los grandes desafíos de este momento. Juan, ¿y si perdemos? Bueno, es parte de la democracia, ¿no? No hay que tenerle miedo a eso. Sin duda, creo que la principal victoria que ya la tenemos es que hemos hecho una campaña de ideas austera, enfrentándonos a empresas electorales, unas que no tienen liderazgos y se basan en tomarse las fotos con el presidente Correa, y otras pues que tienen pues el recurso económico de financistas y de contratistas y que van caminando, ¿no? Entonces, es parte de la democracia sin duda, así que nosotros estamos contentos de ser parte de ese ejercicio, de discutir la ciudad, la provincia que necesitamos, y pues nosotros tenemos esa convicción de que este 5 de febrero vamos a ganar el Cantón Ibarra, ganaremos también la provincia, juntas parroquiales, porque sin duda hemos construido un proyecto participativo donde la gente se identifica y donde pues también se ha puesto a la gente a pensar, ¿no? O sea, o seguimos con la misma forma de entender el aparato municipal, o hay una nueva opción, una nueva tesis con sostenibilidad, con participación ciudadana, y pues que lo de fondo, planteamos devolverle a ustedes la confianza en la municipalidad y en las instituciones. Vamos entonces, vamos a escuchar cuáles son las propuestas para cumplir con esos objetivos, Juan. Adelante, escuchemos las propuestas de gobierno que tiene Juan Arias para la ciudad de Ibarra. Nosotros hemos hecho una reflexión, ¿no?, de 5 puntos, 5 ejes centrales que representan este proyecto de ciudad. La primera es la reactivación económica. Necesitamos que la gente tenga acceso a trabajo, dignidad. La segunda, la seguridad, gestión, por un lado, de los espacios públicos, coordinación con el Estado central y las instituciones competentes. La tercera, una transformación social. No podemos seguir pensando, la pandemia nos invita a reflexionar a la salud como una cuestión de vida, una cuestión de un derecho humano, y además pues la cultura como un sostenedor de toda esa transformación que estamos planteando. El cuarto eje, nosotros creemos en una transparencia, eficiencia del aparato municipal, y el quinto pues la sostenibilidad. Se muere Yaguarcocha, se muere el río Tahuando, por eso decimos cada obra, cada acción, cada proyecto que implementemos en nuestra administración va a tener estos 5 componentes. Decirles que en la parte económica, 2 acciones concretas. En Ibarra la estructura macroeconómica, 70% está en los servicios, la gran mayoría es comercio, necesitamos darle una respuesta. Comentábamos del mercado Amazonas como un epicentro, 15 millones de dólares, 0 costo al comerciante, el mercado no se va, pero además un sistema de comercialización de mercados significa tener pues un marco legal, jurídico, que permita tener ahí un orden en esos 7 mercados urbanos, más de 18 ferias de economía popular y solidaria. Es responderle a un universo de más de 6,000 comerciantes con orden, con acceso a crédito. Necesitamos impulsar, construir la banca comunitaria de la mano del sistema cooperativista, fortaleciendo las cajas de ahorro. Si no hay acceso a crédito, no vamos a tener una reactivación económica. En Ibarra hay una problemática en torno al Chulco y eso creo que hay que irlo resolviendo. Y la segunda acción en el tema económico es el turismo. Somos capital del Geoparque, nos permitieron una gestión importante de recursos. Eso es entender pues a la cultura, al patrimonio, a la sostenibilidad como un reactivador de la economía, y pues eso permitirá en los primeros años o cada año gestionar o crear 2,000 nuevas fuentes de empleo directas e indirectas para profesionales que están entrando a esta vida laboral, y para gente profesional también que no tiene trabajo, ¿no? Vamos a fortalecer ese tipo de emprendimientos. Dadas las múltiples situaciones que
que vive Ibarra, en Necesidad hablo. El orden académico principalmente de la familia, de los jóvenes, del maltrato, el abuso, el consumo de drogas, la situación de violencia en el contexto cercano. ¿Cómo ha planteado tener estrategias para tratar de solucionar esto? Y luego nos centramos a seguridad, Claro. entregamos a obra pública. Nosotros creemos en esta inversión social, como le mencionaba anteriormente, los UMPs, unidades municipales parroquiales. No se trata únicamente de seguir construyendo infraestructura, hay que darle un modelo de gestión a infraestructura que ya tenemos, parques, plazas, casas comunales, polideportivos. Ahí vamos a tener un trabajo en 4 ejes fundamentales. Salud por un lado, educación, cultura y pues ahí tendremos ese trabajo que le permita pues a la sociedad civil, a los diferentes colectivos, empezar ahí a gestar esos espacios, a dar estas capacitaciones. El deporte para nosotros es un cohesionador social, un reactivador de la economía. Si nosotros tenemos a nuestros niños, niñas, adolescentes ocupados haciendo actividad, vamos a poder prevenir lo que significa, por un lado, y erradicar las violencias, y por otro lado, prevenir pues este tema de pandillas, drogas, alcoholismo, que sin duda es algo que está latente, ¿no? Y pues complica pensar, ¿no? El año pasado, 40,000 niños, niñas, adolescentes no ingresaron al año escolar en la sierra. Eso complica, eso resquebraja el tejido social, y pues miles son ibarreños, ¿no? O imbabureñas e imbabureños. Así que necesitamos ahí la acción de la política pública. Las ONGs están presentes en Ibarra, en Imbabura, porque somos un corredor, somos parte de un corredor humanitario, un camino de paso entre el flujo de migrantes, así que necesitamos atrapar esa economía que está acá presente, darle un orden y pues también desde ahí impulsar esos proyectos de capital semilla, de capacitación. Se van a hacer en los espacios públicos, pero es una cuestión de coordinación. Así que eso permitirá optimizar recursos pues, y llegar a más barrios. El objetivo es en el primer año llegar a 100 barrios, tenemos más de 250 barrios en la ciudad. Así que eso permitirá pues, tener esta inversión social como bienestar, pero además como un reactivador de la economía. Considerando que el desempleo juvenil, como usted acaba de explicar, está relacionado con las oportunidades educativas, y la presión por obtener ingresos propios para la familia es otro de los graves problemas. ¿Cuáles serían las estrategias más importantes que usted está proponiendo por Ibarra para aumentar primero las oportunidades de empleo juvenil, especialmente en las mujeres y personas de niveles socioeconómicos más bajos? Miren, entender, ¿no? En Ibarra más del 50% de la población económicamente activa está en el subempleo. Es decir, hay una precariedad ahí. Seguramente no tienen acceso a salud, a todo lo que significa tener esta responsabilidad desde el empleador, o muchos son trabajos únicamente de subsistencia, así que complica la estructura económica. Nosotros creemos en este fortalecimiento, por ejemplo, del Centro de Desarrollo Económico. Lo ha hecho de una u otra forma esta actual administración. El presupuesto es $500,000. Queremos cuatriplicar ese presupuesto, $2 millones. $1 millón va para emprendimientos primarios. Muchos de ellos son asociaciones de mujeres que están dentro de la economía popular y solidaria. Vienen trabajando, por ejemplo, con el MIES. Hay muchas ferias que se realizan en los parques principales de la ciudad. San Agustín, la plazoleta Francisco Calderón. Tenemos en el propio terminal, en el estadio de la Liga San Miguel. Esas ferias se van a fortalecer dentro de este sistema de comercialización de mercados. Pero ahí viene ese trabajo en conjunto con las cooperativas. Entender que la Constitución del 2008 refuerza y fortalece la economía popular y solidaria para fortalecer asociaciones, para generar este acceso a crédito. Ese trabajo coordinado permitirá que la gente pueda acceder de una u otra forma a un capital semilla, y lo otro pues a la capacitación. Insisto, el tema de lo que están haciendo ONGs que están presentes en la provincia, en el cantón, va a permitir pues ese trabajo coordinado, que se fortalezcan estos emprendimientos. Y lo segundo, pues nosotros tenemos una línea de $1 millón de crédito y de financiamiento con capital semilla para emprendimientos en 3 líneas: turismo, tecnología e innovación, y también el fortalecimiento y la transparentación, cómo hacer más eficiente a la administración pública. ¿Usted cree que estas propuestas va a ayudar a promover un crecimiento económico sostenible, incluyente
siempre y cuando tenga la participación ciudadana o las autoridades competentes. ¿Cómo lograr eso? Sin duda, el gran desafío está ahí en lo que usted menciona, ¿no? Si no hay participación ciudadana, la gente no se va a apropiar de la obra pública, no se va a empoderar de las decisiones. Miren, en Ibarra está haciéndose un proyecto de acupuntura urbana interesante en Los Ceibos, un barrio que tiene mucho comercio en la ciudad, diría yo, pues, o el principal barrio con comercio en todo lo que significa Ibarra. Y la gente no se siente partícipe, no se siente apropiada de una obra importante que está haciendo ahí 2,5 millones, casi el presupuesto, y es porque jamás se le socializó, jamás a la gente se le permitió decidir, así que ese será el gran desafío, ¿no? O sea, cómo la gente en los barrios decida, cómo la gente en las comunidades, en los GATS parroquiales tenga esa participación. Creemos nosotros, por ejemplo, en la academia como un gestor que permita pues que los estudiantes estén trabajando de la mano de los barrios, de los técnicos de la municipalidad y se participen, ¿no? Tuve la oportunidad de, por ejemplo, estar en cursos del BID donde ellos plantean pues cómo la participación ciudadana es clave para el sostener estos proyectos, pero además el BID tiene los proyectos, ¿no? Mire, el BID Lab que están ahorita impulsando son para proyectos pilotos que se plantean en los diferentes espacios. La GIZ ha hecho lo propio, un proyecto interesante, por ejemplo, en Ambato en torno a la apropiación del espacio público, cero costo para la municipalidad, lo hicieron también en Ciudad de Panamá, así que esos capitales hay que atraerlos, permitirá que la gente participe, que la gente pruebe, sin duda la apropiación del espacio público, el pensar ciudades más amigables con la gente caminando, con la gente en medios de transporte alternativos, genera reactivación económica. Pensar en Nueva York, apropiaron varias calles en el centro, en el downtown, y pues incrementaron la venta de productos, el comercio en 60%. Pero claro, si no hay pues ahí un trabajo, no hay ese compartir con la gente que está involucrada en el sector, se va a complicar. Además que va a transparentar. Mire, yo quisiera ahí hacer una reflexión y es lo que me he venido preguntando en muchas caminatas, porque la gente no cree las propuestas. O sea, esa es la realidad que vive en el país, el ciudadano no cree en el político, no cree en las instituciones. Entonces, ahí recordar lo que hizo el expresidente Correa con sus sabatinas, con sus caminatas. Primero, pues, era una discusión con el poder de turno, que eran ciertos medios de comunicación, pero la segunda es que caminaba y estaba, como se dice coloquialmente, donde las papas queman, compartiendo, visitando y pues entendiendo cuáles son las realidades. Así que nosotros no queremos únicamente pensar en estos espacios de escucha ciudadana que se hagan desde las oficinas de la municipalidad. Caminaremos en los diferentes barrios, como lo hemos hecho este momento, para construir una participación ciudadana. También a la gente invitarle a reconocer que no solo esto es responsabilidad del político de turno, del alcalde, alcaldesa, del concejal. Esto es una cuestión de todos y es la única forma de que se pueda construir una sociedad más inclusiva, más equitativa, y es lo que nosotros soñamos como Muévete Imbabura. ¿Cómo asocia estos proyectos, estas iniciativas, Juan, a cada uno de los lineamientos estratégicos, principalmente de la política pública? Sin duda la política pública tiene que pensarse como un servicio al ciudadano. Nosotros creemos también, por ejemplo, en este fortalecimiento de la institucionalidad. No vamos a entrar pues con una lógica de aumentar gente en escritorios, cuando, por ejemplo, las unidades operativas de la municipalidad tienen una deficiencia de personal. Pongo ejemplos concretos. La Loma de Guayabillas antes tenía 20 personas trabajando, hoy tiene 8 personas únicamente. La unidad de parques y jardines tiene actualmente 50 personas para una ciudad de en el casco urbano 170,000 habitantes. Es una locura, no alcanzan. Sí. Entonces vamos a fortalecer estas unidades operativas. Lo mismo pasa con lo que significa obras públicas. Eso va a significar que nosotros tengamos primero una reactivación económica, familias con un ingreso seguro, pero además es bienestar, además es tener Ibarra como lo que es un gran parque, una ciudad que tiene que estar 24/7 con luz iluminada, 24/7 con sus parques impecables. Ese será el gran objetivo. Queremos, por ejemplo, fortalecer la policía municipal. 100 de los nuevos policías municipales que ingresen tienen que tener título de tercer nivel en turismo. Serán la carta de presentación de esta ciudad, no solo para el turista local, sino para el mundo. Y pues pensar en que, como lo que usted decía, ¿no? ¿Cómo fortalecer la política pública? Necesitamos capacitar mejor a los servidores públicos. Y no vamos a entrar nosotros a hacer borrón y cuenta nueva, por egos políticos, a sacar la gente o poner en otros espacios. El servidor público tiene mucha experiencia,
tiene un conocimiento claro de las problemáticas de sus diferentes áreas, así que ellos son los obligados y los que tienen también la responsabilidad de trabajar con la autoridad de turno. Esa será la gran victoria y nosotros que creemos y queremos capacitar y fortalecer a todos nuestros servidores públicos. ¿Por qué no pensar que la gente de obras públicas, la gente de parques y jardines, la gente que recoge la basura tenga título de tercer nivel? Vamos a hacer los convenios necesarios con la academia a nivel privado, a nivel público, para que los compañeros puedan tener pues ahí estas mejores capacidades. Sin duda eso significará tener una ciudad más culta, una ciudad que progresa, una ciudad que entiende de otra forma todas las problemáticas. Esa es la institucionalidad que hablábamos hace un rato. Se volverán prácticamente asesores de la autoridad, ¿no? Son los que conocen, ¿no? Claro. Así que necesitamos que ellos así como estén... los directores, ¿no? Y además es un trato al ciudadano. ¿Sabe? Yo he tenido la oportunidad de hacer muchos eventos, como le decía anteriormente, voy 10 años trabajando en esa economía y a veces si hay un maltrato desde el servidor público, mal carácter, entendemos el estrés, a todos nos pasa factura, pero sin duda también será tener un mejor trato con la gente, celeridad en los procesos, eso es productividad, eso es mejorar la economía. Hay empresa privada que quiere invertir, si los trámites son más rápidos, más ágiles, pues eso también permitirá una reactivación económica. Para un emprendedor, un artesano, un comerciante, estar 1, 2, 3 días haciendo trámites es perder recursos, es perder tiempo de su trabajo, así que necesitamos por ahí también pensar cómo optimizar y será también la tecnología la que nos permita hacer todas esas acciones. En su currículum destaco su participación en la situación digital, en la comunicación, en las nuevas tecnologías. Bueno, que hoy están lo marketing digital, por ejemplo, ¿no? Es lo que ha permitido que esta candidatura crezca, que esta candidatura se plantee como la alternativa a lo mismo de siempre. Tengo una experiencia de 7, 8 años, creo en la revolución digital, se acelera pues con la pandemia, hay un acceso a internet, a tecnología importante a nivel de las diferentes capas etarias y pues eso también ha permitido que democraticemos este proyecto. Pensar que esta es una campaña de David contra Goliat, 3 años en campaña va la otra candidatura, así que bueno, se ha posicionado ya una postura de ciudad, o seguimos con los mismos o le damos una oportunidad a un proyecto ciudadano, alternativo, que cree en la sostenibilidad, que necesita pues devolverle a ustedes la confianza en la institución pública y pues que sea ese también uno de los reactivadores de la economía de nuestro cantón. Bueno, esta fue una premisa para preguntarle. Usted, una vez electo alcalde, por supuesto, ¿usted proseguirá con la inversión en tecnología? ¿La aumentará o la frenará? Y si prosigue con ella, incluso lo aumenta, ¿cómo va a evaluar los resultados de esta inversión en relación con los principales delitos que tiene o que se dan en Ibarra, que afectan a la ciudadanía, como el hurto en la vía pública, por ejemplo, y la extorsión ahora, ¿no? Bueno, pensar en la tecnología o en esta economía del conocimiento como uno de los reactivadores que lo piensa hoy Latinoamérica, lo piensa el mundo. No podemos competir, por ejemplo, con esas economías de escala que tienen Brasil, China, el propio Estados Unidos. Así que es parte de lo que tiene que avanzar el Ecuador. Ibarra no puede estar a la cola de eso. Pensar también que Ibarra no tiene industria. Así que nosotros necesitamos fortalecer todo ese tipo de modelos de economía. Y pues principalmente yo creo en la apropiación del espacio público. Necesitamos hacer más activos nuestros parques, nuestras plazas, con actores culturales, deportivos, de educación, en materia de salud también. Eso va a permitir que estos espacios sean nuevamente de la ciudadanía, que la gente salga tranquila, son reactivadores de la economía y además pues es ganarle el espacio a la delincuencia, es ganarle el espacio a gente que está en condición de movilidad humana, que está pernoctando en diferentes espacios de la ciudad. Mire, el ferrocarril está abandonado, duerme mucha gente en condición de movilidad humana en este espacio. Y además, si pensamos en lo que significa el sistema de comercialización de mercados, resolver el mercado Amazonas, necesitamos recuperar el ferrocarril. No es una obra solo de Ibarra, de Imbabura, es un patrimonio histórico del Ecuador. Tiene que participar la empresa privada ahí con un modelo de gestión eficiente. Significará pues tener ahí turismo, pero además reactivar estos 3 espacios gastronómicos que tenemos en el mercado Amazonas, donde le puedan permitir esa oferta también, compartirla con el extranjero, con el turista local. Y como tú mencionabas, ¿no? La economía, la tecnología es clave entender el gobierno abierto, ¿no? La data, que la gente pueda revisarla. Barcelona tiene, por ejemplo, un proceso interesante en torno a lo que pues, se puede hacer con la tecnología y que la gente participe,
que la gente esté no solo criticando, que la gente esté haciendo pues una política participativa, propositiva de las diferentes problemáticas. Creo yo que la gente pues, o el ciudadano en su barrio, en su trabajo, en los diferentes espacios donde se desenvuelve, tienen o conocen los problemas y tienen también las soluciones, ¿no? Entonces, estará ahí pues también nuestro ejercicio y como decía anteriormente, vamos a seguir caminando todos los sectores de nuestra ciudad para entender lo que pasa el ciudadano el día a día. Es decir, habrá más inversión en tecnología. Sí, sin duda, necesitamos, pero más allá de la tecnología, necesitamos invertir en investigación. Dentro de este proyecto de ciudad, nosotros no somos tan simples al decir compraremos una draga o en nuestra administración teníamos un aguatero para la laguna de Yaguarcocha. Esto se trata de construir un centro de monitoreo e interpretación donde esté la academia, donde estén las instituciones públicas, privadas, competentes, dando un seguimiento serio, constante a lo que pasa en esta microcuenca del río Tahuando, en la laguna de Yaguarcocha, que permitan institucionalizar la política pública de qué se tiene que hacer con ese activo. Aquí es una cuestión de decisión política, pero lo principal pues son las acciones técnicas, con tecnología, las que se tienen que ir efectuando. Así que también permitirá optimizar recursos, porque claro, se gasta mucho dinero en las famosas consultorías cuando tenemos a los profesionales en las diferentes universidades que están haciendo investigación constante en ese sentido. Así que ese será uno de los grandes desafíos. Caso contrario, pues seguiremos improvisando la ciudad y el institucionalizar eso creo yo que será la mayor victoria de esta administración que la vamos a presidir a partir del 24 de mayo. Deportista y persona con alto rendimiento. En este ámbito, ¿cuáles son los correctivos que implementaría para la aceleración de la construcción, principalmente de las ciclorrutas, ciclovías y andenes seguros, apuntando a lo que es el cumplimiento de la meta que tiene Ibarra? Creo que es hasta el 2027, me parece. Bueno, nosotros hemos hecho ahí una reflexión importante en torno a la movilidad. Al igual que resolver Yaguarcocha y el río Tahuando, esto parte de que Ibarra tenga un plan maestro de movilidad. Actualmente no lo tenemos. Hay algo que se hizo en el 2018, pero en definitiva te dice dónde está una cooperativa de buses, dónde está la de taxis, pero no te plantea por medio de data cómo se está movilizando la gente, dónde está el tráfico, dónde están los grandes flujos, a qué horas son los espacios más complejos en la vía pública. Así que nosotros pensamos 3 acciones. La primera, inversión de $5 millones en infraestructura, vías, ciclovías, señalética, paradas inteligentes, botones de pánico, que es lo que tú mencionabas, tecnología, va de la mano de la seguridad. Vamos a avanzar hacia la bicicleta pública. Creemos que es una respuesta y una opción alternativa a 40,000 jóvenes adolescentes que se transportan todos los días hacia escuelas, colegios, universidades, institutos, es darles una opción alternativa. Además también es turismo. Y pues la tercera acción, nosotros queremos y creemos en esa transición ecológica, lo dicta la Ley de Eficiencia Energética aprobada en 2019, que a partir del 2025 los GATS impulsen esta transición con incentivos. Es una acción que no le vamos a cargar al transportista, será de gestión de recursos desde la empresa municipal. Además, pues que vamos a crear ahí una industria local en torno a este servicio de mantenimiento de estas unidades. Tiene que participar la empresa privada, las cooperativas de transporte. Y pues las ciclovías, nosotros creemos en la urgencia. Los primeros 2 años es construir o concluir esta periferia de ciclovías que tenemos de 20 kilómetros. Actualmente está un 70 o 80% que está en los periféricos, pero la parte más importante, que es de pronto la que se tenía que haber hecho ya en esta administración, es cómo unimos las universidades. Si nos fijamos en la parte oriente, sur-norte de la ciudad, entre Guayabillas y lo que significa la laguna de Yaguarcocha, tenemos a las 2 universidades más importantes del norte del Ecuador. Un flujo de personas sobre las 50,000 diarias. Tenemos mucha residencia en este sector. En La Victoria tenemos escuelas, colegios. Necesitamos acabar esa infraestructura que primero les dé seguridad y que una entre la avenida 17 de Julio, la Aurelio Espinosa Poli, la Carlos Barahona y pues también con la Cristóbal de Troya, que une desde la 13 de abril, que viene del nuevo periférico norte que tenemos, específicamente en el Estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra. Eso va a permitir pues darle garantías a las miles de personas que se movilizan desde el Priorato, desde el Olivo Alto Bajo, desde las universidades hacia el centro de la ciudad, y al pasar por el Puente de los Molinos tienen una problemática de inseguridad vial. Además es darle una oferta turística, porque en Ibarra tenemos una expansión gigante de lo que significa el ciclismo de aventura a nivel deportivo.
Eso significará pues también un generador y dinamizador de la economía. Creo yo que eso es lo urgente. A nivel del centro de la ciudad, yo creo que Ibarra no necesita este momento ciclovías, no necesita pensar en esa lógica. Necesitamos sí unir, por ejemplo, la Juan Francisco Bonilla, que une desde la Avenida El Retorno hacia el Eugenio Espejo, que es una calle que te une con el terminal terrestre. Pues ahí tenemos el epicentro de la movilidad en la ciudad, así que eso permitirá tener toda esta infraestructura periférica. Son familias que la usarán los fines de semana. Imagínate lo que es 20 kilómetros de ciclovías donde vas a tener paradas turísticas, vistas. Eso va a significar pues una composición interesante para que la familia pueda recrearse y pueda hacer también estas actividades. Bicicleta pública y 5 millones. ¿De dónde? Bueno, es gestión, contarles, ¿no? Y claro, eso no hablan otras candidaturas porque están interesadas en construir donde tienen los terrenos, ¿no? El Banco Mundial quiere poner $5 millones no reembolsables para todo lo que es este fortalecimiento en infraestructura, ¿sí? O sea, solo con eso, con esa acción de gestión de política o gestión entre instituciones, podríamos tener $5 millones ingresando a la administración. Lo otro pues es gestión. En la ciudad hemos hecho esa crítica, no ha habido una gestión de recursos. Somos la capital del geoparque, nos va a permitir una capacidad de gestión de recursos importante. Nuestro proyecto es ambicioso, $40 millones que van a estar orientados en ese sentido. Sostenibilidad, 7 millones por ejemplo para la Laguna de Yaguarcocha, el río Tahuando, 7 millones para la ruralidad, uno por cada parroquia rural, que estén en torno a estos proyectos de sostenibilidad. Y lo otro pues de $5 millones anuales tienen que invertirse en lo que significa la movilidad en la ciudad, priorizando la respuesta a 130,000 personas, es el 70% de la población en nuestra ciudad que se moviliza en este tipo de medios, ¿no? Así que, además, que es pensar en una reactivación económica, ¿no? Es decir, buses, taxis, el transporte escolar se deben a esas 130,000 personas, así que ahí tenemos un universo interesante que también serviría de reactivador económico. Y principalmente, si hablamos de movilidad, hablamos del ser humano por sobre el peatón, por sobre los otros medios de transporte. Vamos a cerrar, mi estimado Juan, agradeciendo mucho su presencia. Con esta pregunta y más luego vamos con las preguntas rápidas. ¿Cómo va, o mejor, cómo podría implementar, qué estrategias implementaría para fortalecer las finanzas municipales por la vía de la renovación urbana en el marco del PDOT? Mire, por ejemplo, pensar, ¿no?, la estructura financiera actual de la municipalidad. Tenemos más de $9 millones en cuentas por cobrar, así que hay que sentarse a conversar con empresas grandes que están adeudándole a la municipalidad. ¿Cuánto? $9 millones. O sea, está en la estructura financiera, es algo que se viene arrastrando, que se ha ido aumentando en los últimos años. Hay empresas a nivel nacional que le están adeudando a Ibarra, así que pues hay que sentarse a hacer ahí las acciones necesarias para tener esa recuperación de esa cartera vencida. Y pues eso significará acciones, obras, infraestructura, modelos de gestión a los espacios, generación de nuevas fuentes de empleo. Vamos con las preguntas rápidas, contestaciones rapidísimas. Está ya aquí con nosotros nuestro próximo invitado para ya cerrar nuestro espacio de información. Carlos Leighton, candidato a concejal urbano por la lista 4. Con él vamos a conversar más luego. Mi estimado Juan, Dios. Fe. Esposa. Amor. Familia. Un motor de vida. Política. Transformación. Municipio. Responsabilidad. Elecciones. Desafío. Fortalezas. Soñar, las utopías. Debilidades. El miedo. Sueños. Sostenibilidad. Realidades. Calentamiento global. Candidatos. Lo mismo. Odio. No sirve. Amor. Es muy necesario. Juan Arias. Transformación, trabajo, honestidad. Recuerda que le pregunté a usted, ¿y si perdemos? Ahora le pregunto, ¿y si ganamos? Y si ganamos, yo creo que la primera acción es una cicleada con mi hija. Le quedo debiendo mucho tiempo a mi hija, a mis padres, a las cosas que uno hace, ¿no? Mis perros, salir a caminar. Y lo otro es pues sentarnos a seguir caminando. O sea, el peor error que se puede hacer desde una autoridad es sentarse desde el escritorio y pues estar desde ahí viendo cómo las cosas pasan, ¿no? Necesitamos seguir caminando, estar con la gente y que se le devuelva a la ciudadanía esta confianza, pero además que se le demuestre, ¿no?, que la política es servicio y la política es necesaria para que
las ciudades y las sociedades puedan seguir avanzando. Muchas gracias, Juan Arias, candidato a alcaldía de Ibarra. Lista 62-33-25, muévete Imbabura.